poniendo unos cuantos signos ahí en Q. ¿Quién disipará el crespón de oscuridad que me oculta aún el porvenir? Solo Dios, que amante calma mi ansiedad y en la noche alumbra mi existir. Miraré tras el dosel del cielo azul al amanecer, al anochecer. Tus promesas como el cristalino tul, brilla el fulgor del atardecer. No comprendo por qué Dios me guía así, ni por qué me acosa Satanás. Mas Jesús me dice: ven en pos de mí, mi quietud y paz disfrutarás. Miraré tras el dosel del cielo azul al amanecer, al anochecer. Sus promesas como el cristalino tul, brilla el fulgor del atardecer. Brillo no el sol, en él yo confiaré. El amor sublime esplenderá. No se turbará mi corazón, pues él, el eterno albor despuntará. Miraré tras el dosel del cielo azul al amanecer, al anochecer. Sus promesas como el cristalino tul, brilla el fulgor del atardecer. Amén. Aquí no tienen edad para saber ese seguir. No. Es verdad, sí. ¿Están viejos ahí? Ese viejo, sí. Hermana, antes de coger partida, ¿no? De estar con nosotros. Así que, ¿cuánto le da la gracia a Dios por esto? Amén. Así que Humberto para nosotros es una verdadera joya y esperamos que él pueda ser usado por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. No. Ministro, bienvenido. ¿Cómo sabía la iglesia primitiva que era el Espíritu Santo quien la guiaba? No se puede equivocar. ¿Cómo sabía la iglesia primitiva que era el Espíritu Santo que la guiaba? Elena White, en La Música, página 32, dice lo siguiente: el ruido y el alboroto en sí mismos no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. Voy a repetir: el ruido y el alboroto en sí mismos no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. Vamos a subir un poquito, por favor. Sí. En una iglesia en la cual yo me congregaba, un sábado invitaron a una persona a predicar y el texto y el tema que escogió fue el Espíritu Santo. Yo estaba predicando muy bien sobre el Espíritu Santo esa persona, o sea, pero después comenzó como a coger una deriva no bíblica. El primer anciano de esa iglesia y yo estábamos mirando por la ventana desde afuera
Y de repente vemos que la hermana dice, todo el que quiera ser ungido por el Espíritu Santo, póngase en fila y arranque para el púlpito, y saca una botella de aceite. Entonces nos miramos con el hermano y yo, ¿y qué vamos a hacer? Y me dice él, tú predica el sábado que viene, vamos a resolver esto. Porque hay gente que no entiende, no tiene idea de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Por eso dice Juan, en 1 de Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios. O sea, la palabra es la que ordena, la hermana Juan solo confirma. Y esa es la orden a la que obedecemos en esta noche. O sea, nosotros tenemos que conocer cómo opera el Espíritu Santo para no equivocarnos y tampoco dejar que otros nos extravíen. No podemos. Ayer nosotros cerramos con la promesa y una advertencia en la misma frase, que aquella presencia casi palpable no se ha retirado. El Espíritu Santo no ha dejado la iglesia. De hecho, ustedes están aquí en esta noche porque el Espíritu Santo los inspiró a que vinieran. Por eso están aquí. Pero solo se vuelve palpable donde una comunidad deja de utilizar el Espíritu Santo como un sello de goma, y lo trata como Señor, como administrador, como director, como líder. Ahí esa comunidad va a encontrar el Espíritu Santo. Pero al cerrar ahí dejamos una puerta abierta y esta noche vamos a entrar por ella. Porque si el Espíritu Santo era tan palpable en la iglesia primitiva, tan perceptible era el Espíritu Santo, que Simón el mago, en Hechos 8, 18 y 19, al ver a Pablo poniéndole la mano a la gente y la gente recibía el Espíritu Santo, le ofreció dinero a Pedro para que le diera ese don. Entonces surge una pregunta: ¿y no era también palpable la falsificación? Porque si la presencia del Espíritu Santo era palpable, también la falsificación era palpable. Entonces, ¿cómo sabía la iglesia primitiva que era realmente el Espíritu Santo quien estaba interactuando con ellos y no otro espíritu u otra emoción? Porque hay gente que entiende que el Espíritu Santo es una emoción. Yo tengo una emoción, como me gusta decir, levanto mis manos, y la gente se va por ahí, levanto mis manos. O su propia voluntad vestida de piedad. O sea, lo que yo pienso, yo lo transmito y lo vuelvo como si fuera el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver esto en dos mitades. ¿Cómo discernía la iglesia primitiva que era el Espíritu quien actuaba? ¿Cómo sabía la iglesia que era el Espíritu? Y en segundo lugar, el espejo. ¿Cómo la iglesia del siglo XXI puede confundir con el Espíritu Santo a otros espíritus? ¿Qué es lo que generalmente pasa ahora? Entonces yo quiero desmontar una idea de entrada. Muchos creen que hoy es más difícil oír al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se haya vuelto más callado, más distante que en el libro de los Hechos. Y no es así. El problema no es el silencio. El problema es todo el ruido que se le ha metido al Espíritu Santo. Todo el mundo con una opinión, todo el mundo con un criterio. Entonces no es que la voz se apagó, es que el cuarto se llenó de sonidos que se le parecen, pero no son. Y añado algo más incómodo: discernir se volvió más difícil, en parte por la pereza nuestra. Porque nosotros queremos resultados inmediatos ahí, de una vez. Entonces, el discernimiento verdadero exige paciencia. Y la paciencia es algo que nuestra cultura del efecto inmediato nos quitó. Ya no tenemos paciencia. Nosotros lo queremos todo de una vez. O sea, la paciencia de mirar el fruto a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo discernía la iglesia primitiva que era el Espíritu Santo? ¿Cómo lo discernía? Nosotros leímos ayer en Hechos 13, cuando
los ancianos de Antioquía estaban orando. Hechos 13, 1 al 3, por favor. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Dónde estaban esta gente? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y ayunando. Ayunando. Hace mucho que no se hace. Ayunando, orando, pensando en la obra de Dios, pensando en eso. Entonces Pablo lo anuncia sin rodeo a los corintios. En primer lugar, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. O sea, lo primero que hay que hacer es la lealtad a Cristo. Todo lo que el Espíritu Santo decía tenía que ver con la obra. En este caso, el Espíritu Santo está hablando aquí de que en el caso de la iglesia de Antioquía, está hablando de la obra del ministerio de Cristo. Ellos estaban pensando en Mateo 28, 18 al 20. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. O sea, ellos estaban pensando en la obra de Cristo, no estaban pensando en otra cosa. Juan dice, que es nuestro texto base, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Primera de Juan 4:2. Entonces la primera pregunta no era sobre el Espíritu Santo, qué tan intenso fue, sino hacia dónde apunta la gloria. El Espíritu Santo siempre exalta a Cristo. Fíjense que el Espíritu Santo, en todo lo que vemos en el libro de los Hechos, en todo lo que vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nunca se exalta a sí mismo. Y el Espíritu Santo nunca exalta al instrumento que utiliza. Nunca. Gabriel sí le dijo a Daniel: tú eres muy amado. Gabriel le dijo, pero el Espíritu Santo no exalta a los vasos que utiliza, ni se exalta a sí mismo. ¿A quién exalta? A Cristo. Apunta a Cristo. Entonces, cuando la iglesia primitiva veía esto, siempre entendía claramente que todo lo que el Espíritu Santo hacía tenía que ver con la obra, con el ministerio de Cristo. Porque los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hay un texto que nosotros tenemos que meternos en la cabeza. Aquí nosotros queremos exaltar a todo el que habla de Cristo. No importa de qué denominación ni lo que sea. Habla de Cristo, es hermano mío. Habla de Cristo. Vamos a Hechos 16, 16 al 18. Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad eso? Sí. ¿Pero quién lo estaba diciendo? Satanás. ¿Quién lo decía? La endemoniada. La endemoniada. Y entonces Pablo estaba feliz porque ella dijera eso. No. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Hay que ver el origen, de dónde viene. Usted tiene que saber de dónde viene lo que se está diciendo. Nosotros tenemos mucha tendencia, los adventistas de ahora, pues yo no soy de ahora, yo soy de los adventistas de antes. Todavía estoy aquí, pero yo no soy de aquí, yo soy de lo de antes.
nosotros los de antes nos fijábamos bien de dónde venía el que estaba diciendo eso. De dónde venía. Entonces, la afirmación era correcta, lo que decía la muchacha endemoniada, pero la fuente era demoníaca. Por eso, el discernimiento nunca fue solo. Es verdad lo que dice. Siempre dice, ¿qué espíritu lo dice? Si no viene del Espíritu Santo, si no guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús, no le caiga atrás. No le caiga atrás. Y hay mucha gente cayendo de atrás, gente así. Hay mucha gente atrás de Dante Gebel en esta iglesia. El demonio usó la verdad como camuflaje. Y si la iglesia primitiva se hubiese guiado solo por el contenido de la frase, habría aplaudido a un demonio. Y no estoy diciendo que Dante Gebel sea el demonio, Dios me libre. O sea, guarden esto, porque es exactamente donde hoy nosotros estamos rebalando. Estamos rebalando. Hay mucha gente en la iglesia metida en el lío de Yesenia Tengui defendiendo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que saber de dónde viene. La escritura era otro de los elementos que la iglesia primitiva siempre tenía a mano para verificar. Hechos 17:11, por favor. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y esto era más noble que lo que estaba en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran. O sea, no fue que me lo dijo Pablo. No, porque solo dice Pablo ya el Espíritu Santo. No, Pablo. Vamos a ver, Pablo, tú eres Pablo. Vamos a ver si eso es verdad. Y vamos a analizarlo. O sea, ellos no dijeron, Pablo es el Espíritu Santo. No, vamos a la Escritura a comprobar. Y por eso la Escritura lo llama más nobles. En Jerusalén, Santiago, no zanjó el concilio de Hechos 15 diciendo, yo siento, yo entiendo, yo considero. No. Hechos 15 al 17, por favor. Hechos 15 al 17. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. O sea, el mismo Santiago, el que terminó diciendo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ya había establecido la base bíblica, pero previamente a eso tuvieron las discusiones de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Pedro. Pedro habló de Cornelio, el centurión romano. O sea, la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada, dice Elena G. de White. La palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Y añadió el por qué. Como fue el mismo Espíritu quien inspiró la Biblia, nadie puede venir a mí a decirme que el Espíritu Santo me dijo algo que contradice lo que dice la Biblia. Porque los santos hombres, porque los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se contradice. Como usted no está aquí, yo me paso el día entero sin hablar. Y cuando hablo, en silencio me paso el día. O sea, el Espíritu Santo no viene a saltarse a la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a esto, entonces la palabra, la Biblia es el termómetro. Y con el termómetro no se discute. Perdón. La tercera prueba es el fruto sostenido.
no es que hoy yo siento el Espíritu Santo y mañana estoy viviendo. No es así. El fruto, por su fruto, Gálatas 5, 22 y 23, gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza. ¿Cuál es el carácter de esa persona que me está diciendo que Dios le habló? ¿Cuál es el carácter de esa persona? ¿Cómo es? Ah, que Dios me habló. Vamos a ver. O sea, el fruto sostenido. Entonces, Pablo tenía fruto sostenido. Y cuando Pedro dejó de dar fruto en Gálatas 2, ¿qué hizo Pablo? Lo rellenó con una longaniza. Lo rellenó. Dijo, ¿cómo tú, hipócrita? Y a Bernabé también le dijo, tú eres un hipócrita también. Y ahí lo sazonó a los dos. Ahí, de cara a cara, delante de todo el mundo. Tenía que hacerlo. Sí. Y no dije que entre bomberos no se pisan la mano. Pablo no era bombero de ningún tipo. Pablo le daba al que tenía que darle, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Y la cuarta era la confirmación del cuerpo. Las epístolas entraron al canon, las epístolas de Pablo, el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, las epístolas de Juan, entraron al canon cuando ya la iglesia misma los había aceptado como inspirados. O sea, es el cuerpo el que te dice que la cosa va bien, que es por ahí que va, como dice Hechos 15, 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, la iglesia misma te dice, es así que va. O sea, el discernimiento no es un asunto privado, que el Espíritu Santo habló conmigo solo y la iglesia que haga lo que le dé su gana. Eso no es así. Eso no es así, que no, el Espíritu Santo me habló y la iglesia, los dirigentes que hagan lo que quieran, yo voy por aquí. No es así que funciona. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así, a menos que sea como Lutero, que se levantó, pero se levantó ¿contra qué? Contra las indulgencias, contra la salvación por las obras, contra el, ¿perdón? Con un sistema corrupto se levantó contra eso. Aquí en Vallaguana Mata se encontró un hermano evangélico. Sí. Que le dijo, que mire, el Espíritu me dice que usted va a casar conmigo. Bueno, el Espíritu. Ella le dijo, el Espíritu del diablo que viene casada. Exactamente. O sea, nadie me venga a mí con que a mí me reveló. No. La iglesia, Elena G. de White, cuando fue llamada al ministerio profético, ¿a quién le dio ya los mensajes? A la iglesia. A la iglesia. O sea, se traía ante los hermanos, se examinaba, se confirmaba y el discernimiento tenía testigos. Ahora la pregunta, ¿cómo se confunde la iglesia del siglo XXI? Entonces vamos a ponernos delante de estas 4 pruebas. Primero, la saturación de falsificaciones. En la iglesia primitiva, Simón el Mago era la excepción señalada. El libro lo nombra, lo marca, lo reprende. Pero hoy, si aparece un Simón el Mago, no sería una excepción. Sería una categoría de mercado. Todo el mundo le cayera atrás, Simón el Mago. ¿Por qué? Porque habla de Cristo, pero a la vez es mago. Entonces nosotros, todo el que habla de Cristo, le decimos, tú estás santificado, tú estás bendito. Y no es así. Varón de Dios de una vez. Eso no es así. No funciona así. Se produce, se transmite y se monetiza lo que se llama una manifestación. El escalofrío que te da, la escenografía, las luces, la emoción se fabrica. Y cuando el volumen de lo falso es tan grande, pasa algo peligroso. Nos acostumbramos a eso y lo aceptamos como bueno y válido y bajamos la vara. Entonces a la ley y el testimonio lo pasamos por un lado. Entonces lo que debería alarmarnos a nosotros, entonces empieza a parecer como normal.
Entonces, a veces confundimos, la segunda parte es que confundimos intensidad con presencia. La cultura nos entrenó el oído para creer que lo más fuerte, lo que hace más bulla, es lo real. Y las emociones. Las emociones. Es el engaño que le tienen los ministros a esa gente. Y levanto mis manos. Y usted ve que la gente se deja llevar y se siente cómoda. Y yo me siento bien. Me recuerdo una vecina que yo tenía una iglesita pentecostal. Sí, Ella iba a su culto. sí. Y un día me dijo, voy a tener mucho respeto. Y dije, dígame una cosa, porque cuando yo entro a la iglesia, yo vengo sana de mi casa, pero desde que yo piso el lugar de la iglesia, de una vez me meto un dolor, un dolor de cabeza, de cuerpo, de todo eso, porque yo le dije, por ahí los espíritus, por haber dicho Exactamente. Entonces, más ruido, más luces. Usted ve que esa gente van ahí y todo el mundo está llorando. Se le ven los lagrimones que están llorando. Usted lo ve. Y las lágrimas. La gente piensa que eso es el espíritu. Pero nosotros aprendimos ayer que la gestión más característica del espíritu en toda la iglesia primitiva, ¿cuál era? Ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo trabaja, no fue un escalofrío colectivo, fue una decisión deliberada, un análisis bíblico con la Biblia abierta y testimonio de lo que el Espíritu Santo había hecho. O sea, una decisión estudiada, rendida. Lo más difícil de discernir es justamente lo que menos ruido hace. Pero estamos viviendo en una sociedad del ruido y en una iglesia del ruido. Yo le he contado que en los años 70 hubo un reavivamiento aquí en Santo Domingo, que comenzó en la iglesia de la Mella. Me acuerdo de eso. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo estaba ahí. Había una situación. Yo estaba ahí. En todos los líos que me buscaba, yo estaba ahí. Yo estaba presente. Pues yo siempre digo que yo no quiero que me cuenten, yo quiero ser testigo presencial. Pero yo no me quiero morir, porque yo quiero ver todo lo que pase de aquí para allá. Pero el Señor es el que sabe. Entonces el asunto es el siguiente. Un día, una madrugada, amanecíamos orando, y estábamos en la iglesia de la Esperanza. Yo era miembro de la iglesia de la Esperanza, estaba el pastor Rafael Pérez, estábamos en el púlpito. Y entonces un hermano vocea, veo ángeles, y todo el mundo comienza, parecía una iglesia pentecostal, veo ángeles, y bulla, y veo ángeles. Yo tenía 14, 15 años por ahí. Entonces yo veo que todo el mundo está emocionado y voceando y todas esas cosas. Y yo estoy sentado, el pastor Pérez y yo estamos arrodillados en el púlpito. Y yo calladito le digo, pastor, yo creo que yo estoy perdido. Yo me perdí, pastor. Y el pastor me dice, pero ¿por qué, hijo mío? Digo yo, porque yo no estoy viendo ángeles, ni estoy voceando, ni nada de eso. Y me dice el pastor Pérez, los únicos que estamos bien aquí somos tú y yo. Somos tú y yo los únicos que estamos bien. Yo quería hacer una pregunta. Haga la pregunta. Una vez yo iba por la 17, era tiempo de política, iban en un carro. La persona era un chofer, yo iba a otro lado y yo iba atrás. Y estaban hablando de política y una voz me dijo a mí, háblale de Cristo. Supongo que tuvo que ser el Espíritu. ¿Y usted le habló de Cristo? Claro, yo me llevé de lo que esa voz me dijo. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Y predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que usted hizo? Obedecer lo que está escrito. Exacto. ¿Quién inspiró eso? ¿Ya? ¿Ya le respondí? ¿O se respondió usted misma? Sí. Sí, porque usted está haciendo lo que Cristo le dice, lo que dice el Espíritu Santo. Una voz así me lo dijo. Perfecto, perfecto. Pues si el pastor Pérez entonces me dijo, los únicos que estamos bien aquí somos tú y yo, que no estamos voceando. Después todo el mundo estaba voceando viendo ángeles. Y eso es terrible, terrible. O sea, no hay intensidad. Tenemos que estar en guardia para no estoy diciendo que la intensidad pueda todo el tiempo ser falsa. Pentecostés fue intenso.
fuego, viento, y era real. Lo que digo es que no, la intensidad no se auténtica, no se hace auténtica a sí misma. El viento puede venir del cielo, de un ventilador. Ustedes recordarán cuando Elías, que hubo un viento fuerte que tumbaba las piedras. ¿Y qué dijo? Que detrás de eso no venía el Señor. Dios no estaba ahí. Dios no Eran estaba varios ahí. acontecimientos. No vino. No Desde que vino. viene esa musiquita. Es suave, un servido apacible. Entonces la intensidad no es la prueba. Hay que probar la intensidad de dónde viene. Hay que probar. Entonces otra cosa. Nosotros no privatizamos el discernimiento. La cuarta prueba de que la iglesia veía al Espíritu Santo era cuando el cuerpo entero de la iglesia aceptaba. Pero nosotros salimos del discernimiento comunitario de la iglesia, nos pareció bien a todos, hasta el yo sentí el Espíritu Santo que me dijo, aunque no sea bíblico lo que te dijo. Dios me mostró, hermana, usted se va a casar conmigo, me dijo el Señor anoche. Y la hermana ya estaba casada. Sí. Violando la ley. Exactamente, o sea, Dios no va a hacer eso. Entonces, suena espiritual, a mí me dijo, yo sentí, Dios me mostró, suena espiritual, pero nadie lo contrasta. ¿Contra qué tú lo vas a contrastar? Cuando Jesús se le aparece a Pablo, Ajá. que tiene su encuentro, la Biblia dice que él, después de eso, el que recuperó la vista, fue a la iglesia. Él fue donde los dirigentes de la iglesia tiempo después. No solamente eso, que le mandó a Ananías, se le dijo, Sí. ve donde Pablo, que instrumento escogido me es este. O sea, le mandó a un dirigente de la iglesia que fuera a bautizar a Pablo. Claro. Y después ahí mismo el mismo Pablo se presentó A la iglesia, exactamente. O sea, Dios tiene su sistema. Dios tiene su sistema. Entonces, exactamente, inequívoco. Entonces, cuando se vuelve un asunto entre yo y mi emoción, no hay quien lo verifique. Ahí caben todos los engaños, empezando por el engaño más común, el engaño de uno mismo. Claro. Eso no funciona Y así. que la emoción puede ser real, ese es el tema. Claro que sí, tú lo sientes. Y lo ve quizás. Sí. Yo recuerdo que yo fui un día a una iglesia evangélica que está por ahí por la Kennedy Grande, no me acuerdo cómo se llama. Monte de Sion. Monte de Sion. Ahí. Sí. Y realmente esa gente hace un show que es algo que es impactante. Sí. O sea, emocionalmente. Sí. La gente, la lloradera, la cosa, tú sientes algo en el aire realmente. Sí. Pero ese es el tema, eso no es evidencia de un así dice Jehová y realmente, líder, eso es un asunto, como usted dijo ahorita, de la sociedad, no solamente eclesiástico o el nivel espiritual, socialmente la cultura está guiándose por lo que siente. Nihilismo se llama. Bueno, es un nombre más filosófico. Sí. Pero culturalmente, al punto tal verdad de que la gente ahora hasta pueden sentir que son hasta un perro, un gato, También. que son un hombre que una mujer. El punto es que el sentimiento en todos los ámbitos está dominando la sociedad y se está entrando eso a la iglesia. Sí, lamentablemente. Isaías, usted levantó la mano. Lo que yo le iba a decir era que esa iglesia no es de pobre. Ahí no aceptan pobres. En Monte de Dios. No hay no aceptan pobres. Bueno, aquí sí. Aquí sí. Pastor. Que a veces nosotros miramos la iglesia evangélica y decimos, bueno, los evangélicos, porque es donde más manifestaciones de ese tipo se dan. Sí. Pero también entre nosotros debemos cuidarnos porque, aunque no son frecuentes, hay. Sí, Bueno, aquí me hay. llamó recientemente una hermana de que alguien fue a orar con ella, una hermana adventista fue a orar con ella Ujú. y que oraron y que ella le gustó su oración, pero en un momento la hermana adventista comenzó con los temblores, con los movimientos y luego diciendo no me quiero ir, no quiero ir, no quiero ir y ella se preocupó Sí, y me llamó para consultar. Entonces ahí fácilmente hay un problema. claro que sí. Claro. Claro que sí. Lamentablemente está sucediendo. Claro. Y eso nos lleva a la cuarta parte del terreno escatológico. Si de verdad estamos en el tiempo del fin, y como iglesia nosotros creemos que estamos en el tiempo del fin,
Entonces, esa dificultad no es un accidente de época, está anunciado. La Escritura advierte que en estos días iban a aumentar que los falsos con señales, con prodigios, para engañar de ser posible a quién, a los escogidos. O sea, nosotros estamos viviendo ahí. Elena G. de White lo dice en Conflicto de los Siglos, que las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos, y si fuera posible, van a engañar a los escogidos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted tiene que saber en dónde está. Yo sé que estos sermones no son populares, la gente no se llena, porque todo lo emocional. Hay que leer Biblia. Hay que leer Biblia, hay que estudiar, y espíritu de profecía, esto no es, tú eres la cosa más linda que Dios tiene. Por eso la hora de poder, a veces el distrito no lo aprecia en su generalidad, Sí, pero la hora de poder viene a suplir una una demanda, una necesidad. muy necesario. Por ejemplo, en la mañana que se estudia la escuela sabática, que se da un devocional, en la tarde leemos el espíritu de profecía. Cada consejo, cada orientación nos amonesta y nos orienta para que nosotros podamos estar preparados para prevenir cosas como esa. Y hecho un fundamento, Es una raíz. es una raíz. No es por casualidad a veces que nos revela algo, porque Jesús cuando iba a subir nos promete al Espíritu Santo que nos va a revelar cosas, aunque Él no había tiempo de decirlo. Sí, Entonces no es por casualidad. Entonces lo que debemos estar cuidando es saber si ese espíritu viene de Dios. exactamente. Probad a todo espíritu. Porque el enemigo trabaja mucho en eso. Tenemos que cuidar. Y normalmente nos revela cosas que tienen que ver con nosotros. Exacto, Exactamente. exactamente. Porque me recuerdo, yo estaba trabajando en un salón donde yo escuché la voz y me mandó a dejar el trabajo. Cuando yo pregunté a Dios y me mandó a predicar, Sí, y como yo luché con esa voz, como yo no quise ir, fue la primera vez, yo no entendí lo que he llamado, y Sí. en realidad ese no predicaba en realidad en la iglesia. Al final fue a buscar a otra persona y yo no encontré a ella, fue de campo. Y al salir escuché una señora que estaba arreglando su negocio, cantaba el que no trabaja no come. Es decir que, y ahí yo decidí, yo le dije, está bien Señor, conmigo tú estás hablando. amén. Porque la señora no sabe lo que está pasando conmigo. Ok, Y entendí el mensaje. amén. Y yo fui, y al final, cuando yo salí todos los días sin decir nada a mi madre, que con pretexto que yo voy a trabajar, y salí todos los días a predicar. Y cuando ya como entendí el llamado, la gente le sale lágrimas delante de uno como si fuera Dios, le empezó a contar toda su vida. Entonces yo entendí, oh, qué linda es la obra. Amén. Y yo seguí con mi corazón. Y ahí Dios me hizo una promesa, por 15 días me va a dar mi negocio propio. Y compré en el mismo día el 15 días. Amén. Amén. Dios Amén. sabe hablar y dar confirmación. Amén. Eso, lo que la hermana dice es muy interesante, porque ella está hablando de un llamado personal que Dios A le predicar el evangelio. Exacto. Pero ahí voy. Volviendo con el tema de los sentimientos y todo eso. Hay gente, no en su caso, pero hay gente que ese llamado personal lo hace público, no sé si me entiende. Como que, por ejemplo, yo he escuchado gente que todo el mundo está llamado a algo similar, no sé si me entiende. Vamos a dejar de trabajar aquí todito porque Jesús viene pronto. Pero quizás Dios tiene un llamado a ti en particular para eso, a ser misionero, a ser pastor, a hacer lo que sea. Pero tú tienes que entender tu llamado. Sí, ¿Entiendes? Que ahí es algo también muy importante. Tú sabes, por ejemplo, que yo cogí y me dediqué de misionero como 2 años. sí. Por eso no es que la iglesia entera, vámonos todos de misionero, que Jesús viene. No, Eso no. tengo que entenderlo no. yo con mi Dios. ¿Tú me entiendes? Sí, Entonces, eso es un punto muy importante también. Y está Pero- confirmado. perfecto. Entonces, si la intensidad engaña, si el yo sentí no basta, si hasta un demonio puede decir la verdad, estos hombres vienen de parte le anuncian la salvación. Entonces, ¿hay algún criterio que no envejezca? La palabra de Dios.
es el mismo de ayer. El fruto, no la sensación, el carácter. El carácter. El viento se imita, pero la vida no se imita. El fruto. Y entonces hay otra cosa aquí. Dice la hermana White, Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados. Pero no puede de ningún modo retener en su poder una sola alma que desee sinceramente y a todo trance conocer la verdad. Todo el que esté dispuesto a ser engañado va a ser engañado. Pero el que esté dispuesto a conocer la verdad, a seguir la verdad, él no va a poder engañarlo. O sea, el engaño atrapa al que está dispuesto a ser engañado, al que prefiere el escalofrío, al que prefiere la emoción y levanto mis manos. El que está en eso, todo va a estar bien. Sí. Pero no puede retener al que quiere la verdad, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Hay algo que Pablo dijo. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, y con esto termino, me queda un minuto. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. No apaguéis, ¿qué? No menospreciéis, examinadlo todo, retened lo bueno. No, porque no podemos apagar el espíritu, tratando de investigar si es el espíritu. No, Pablo lo dijo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, pero examínenlo todo. Todo tiene que ser examinado a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué yo los llamo esta noche? A recuperar las 4 pruebas de que el Espíritu Santo está aquí. En esta noche aquí está el Espíritu Santo. A volver a preguntar hacia dónde apunta la gloria. ¿Quién es que está predicando a Jesucristo? ¿Y desde dónde lo predica? Porque Satanás puede hablar bien de Jesucristo. Claro. Pero repita las 4 pruebas cuando pueda. Las 4 pruebas. ¿Pero dónde usted está? No, repítala en orden. No, porque hay gente que no le dice las 4 aquí. Mérida está grabando y sale en YouTube. No, repita los títulos de cada uno. La lealtad a Cristo. Eso. El Espíritu Santo exalta a Cristo. No exalta al vaso ni al medio que utiliza. La Escritura, a la ley y al testimonio, la palabra de Dios. El fruto sostenido de esa persona y la confirmación de la iglesia en su conjunto, confirma que es así. Así que nosotros vamos a examinarlo todo y vamos a buscar el Espíritu Santo donde está, que está aquí, está en su palabra. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Gracias, Dios, por la gran bendición de estudiar tu palabra. Al salir de aquí, acompáñanos, bendícenos, dirígenos. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.